Bueno, hoy vamos a hablar del sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo, pues ya sabemos sus funciones y demás, lo vamos a contar en el video poco a poco, pero primero vamos a empezar por dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cuerpo humano, ¿listo? Entonces vamos a irle quitando partecitas, partecitas, y vamos a poner el sistema digestivo. Entonces, vemos que el sistema digestivo se encuentra ubicado, ¿listo? En las siguientes zonas. Vemos que parte del sistema digestivo va a ser, pues, las glándulas salivales, la boca, ¿listo? El esófago. Y acá abajo en el abdomen vamos a tener el remanente el resto del sistema digestivo, que vamos a tener el estómago, el hígado, ¿listo? La vesícula biliar, el páncreas que se encuentra por acá atrás, ¿listo? Entonces vemos que está detrás del estómago. Mm, tenemos el intestino grueso, el intestino delgado y no más. Vale. Entonces, mm, ¿qué podemos ver del sistema digestivo que nos interese o cuáles son sus pasos? ¿Vale? Entonces vamos a ubicarnos acá. Bueno, entonces sabemos que en el sistema digestivo su función es simplemente procesar los alimentos. Pero la pregunta que nos surge es, ¿por qué tenemos que procesar alimentos? Entonces, todos los humanos y todos los animales necesitan, están denominados en una categoría que se llama heterótrofos. Esto significa que necesitan eh, ingerir los alimentos como materiales de construcción. Entonces, en las biomoléculas que necesitamos para la vida van a estar varias. Entonces tenemos los carbohidratos, que son los azúcares, vamos a tener los aminoácidos, que van a ser pues igual que las proteínas, solo que las proteínas son muchos, muchos, eso parece una perlita, digamos que cada bolita es un aminoácido, ¿sí? Esto por 1000, digamos, es un número al azar, ¿vale? Eh, tenemos los lípidos, que son las grasas, las vitaminas, y tenemos también las sales, ¿listo? Que normalmente son sodio, potasio, calcio, magnesio y hierro. Bueno, entonces, antes de empezar en el proceso de digestión, empecemos por para qué sirve cada una de estas moléculas poco a poco. Entonces, los carbohidratos y azúcares son moléculas pequeñas que pueden ser usadas como fuente de energía instantánea. De hecho, en la naturaleza no son tan abundantes, normalmente están en los frutos y demás. Y en las carnes y demás también hay azúcares pegados a las proteínas. Ahora, al ser una fuente de energía constante, es de preferencia para muchos animales y esto puede condicionar los comportamientos psicológicos de los animales, entre esos los humanos. Me explico. Entonces, a los humanos les gusta el azúcar, de hecho, por eso nos gustan las comidas chatarras y eso se está transformando en un problema, ya que el azúcar, eh, cerebralmente, cuando monte el video de sistema nervioso, explicaré cómo funciona el azúcar muy parecido a las drogas, ¿sí? Entonces, el humano es muy adicto al azúcar porque pues simplemente es una fuente de energía fácil de procesar e instantánea, ¿listo? Por otro lado, tenemos los aminoácidos que en verdad son una de las moléculas más importantes de ingesta en todos los animales. ¿Por qué? Porque los aminoácidos los usamos para crear proteínas, ¿listo? Entonces, estas proteínas están en todo lado. En nuestro pelo, es una proteína que se llama queratina, en nuestros músculos, que está la miosina, entre otras, mm, en, en nuestros órganos, ¿sí? En lo que compone el tejido de la matriz extracelular. Entonces, por ejemplo, no sé, forma unas mallas, ¿sí? De proteína que puede ser colágeno, anexina, entre otras. Y en esas mallas de proteínas es donde se pegan nuestras células, ¿sí? Y eso da como resultado posteriormente, pues, un órgano, ¿vale? Un conjunto de células más una matriz extracelular, se llama eso. Listo. Entonces, pues simplemente las proteínas son esos bloques de construcción que necesitamos para crecer, para que crezcan nuestros huesos, nuestro cabello,
para que nuestra piel se pueda reparar, para reparar nuestras células, porque nuestras células son en su mayoría proteínas, pero esas son las proteínas estructurales. Aparte de eso, las proteínas juegan otro papel clave, ya que las proteínas pueden haber dos, las estructurales y las catalizadoras. Estas son súper importantes y son conocidas como enzimas. ¿Por qué? Porque pues estas simplemente son proteínas que tienen la capacidad de transformar rápidamente la materia. Entonces nos ayudan a la digestión, nos ayudan a podernos mover más rápido, nos ayudan a partir moléculas grandes a moléculas pequeñas, etc, etc. ¿Listo? Cuando monte algún video de vías metabólicas van a entender más a profundidad. ¿Por qué? Pero pues acá en el canal también hay otro video sobre proteínas, para que quieran profundizar más. Ahora, ¿dónde empieza nuestro viaje? Pues en la boca, como había dicho anteriormente. Entonces, acá tenemos la boca de varios animales. La boca es muy importante porque dependiendo de la dieta del animal, cambia la conformación de sus dientes. ¿Listo? Los humanos tenemos los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, como vemos acá en la gráfica. Pero se diferencian de los tamaños que hay en otros animales que tienen estas mismas conformaciones. Entonces vemos, por ejemplo, acá el de un carnívoro, el león, vemos que sus caninos e incisivos son bastante alargados a comparación de los de un humano. ¿Por qué? Porque pues tengamos en cuenta que los humanos también somos animales y como animales, como seres vivos en general, también evolucionamos. Nuestra boca se ha ido adaptando a nuestra dieta que es omnívora, pero también tenemos que tener en cuenta que los humanos ya no comemos carne cruda. Bueno, en su mayoría, ¿no? Especialmente pues las carnes, por ejemplo, de res, de cerdo, de pollo, no las comemos crudas. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos el poder de rasgar la carne, ¿sí? Porque al cocinarla nosotros lo que hacemos es ablandarla, ¿sí? Cambiar su conformación química, a eso se le llama denaturar proteínas, romper las proteínas, para que sea más fácil para la ingesta. Esto también ha afectado en los humanos, ya que, por ejemplo, las muelas que son conocidas como las muelas del juicio, se han ido perdiendo generación tras generación. O sea, como ya no comemos carne cruda, entonces nuestro ADN se modifica para que ya las muelas del juicio dejen de salir o empiecen a salir atrofiadas porque pues el gen todavía está, pero nuestra mandíbula ya se está haciendo un poco más pequeña. Ahora, a comparación de eso, por ejemplo, las mandíbulas de un carnívoro salvaje tienen caninos más grandes y músculos más grandes alrededor de la mandíbula que le permiten tener más fuerza a la hora de morder. En el caso de, por ejemplo, un herbívoro, vemos que sus incisivos y sus caninos son muy pequeños, ¿sí? Este es el de una vaca. Pero vemos que sus molares y premolares son bastante grandes. ¿Por qué? Porque pues ellos lo que hacen es macerar las plantas por un proceso de mascado, por decirlo así, que se llama rumear, que es cuando ellos ingieren el vegetal, lo mascan, lo trituran, va al estómago, se procesa, se devuelve a la boca y se sigue haciendo la trituración y así un ciclo repetido varias veces. Esto permite pues simplemente que el animal herbívoro pues pueda procesar de manera más eficiente los alimentos, ¿vale? Ahora, ¿cómo empieza pues nuestro viaje? Simplemente vamos a empezar en la cavidad oral, lo que se denomina como boca, donde los dientes van a hacer un trabajo en conjunto con la lengua y con las glándulas salivales. Entonces, los dientes lo que se van a encargar de hacer es romper esas partes grandes de moléculas que tenemos como carne, pan y demás. Supongamos que nos vamos a comer una hamburguesa, ¿vale? Entonces la hamburguesa pues tiene los vegetales, tiene la carne, pero los tienen trozos grandes. Entonces en este proceso de trituración mecánica lo que hacemos es romperlo en pequeñas moléculas. La saliva, por otro lado, tiene dos funciones principalmente. La primera de ellas va a ser lubricar ese proceso de masticación, porque pues ya sabemos que todo proceso de golpe o de aplastamiento, sí, va a tener algo que llama fricción. Y pues después cuando baje el esófago, vamos a ver que pues necesita estar lubricado, ¿vale? Para evitar ese proceso de fricción, que cuando estamos enfermos pues sentimos esa carraspera y es porque no producimos cierta cantidad de saliva y no podemos lubricar. Por otro lado, también tenemos una de esas proteínas que hace las cosas rápidas llamadas enzimas, que se conoce como alfa-amilasa.
esta proteína lo que hace es coger grandes moléculas de azúcar. Entonces supongamos que el pan, por ejemplo, es almidón. Entonces esta va a ser mi molécula de pan, ¿sí? Mucho azúcar pegado. Que ese azúcar se va a llamar glucosa. ¿Listo? Esto está muy grueso. Glucosa, principalmente. Y muchas glucosas pegadas, en este caso, se van a llamar almidón. Entonces, lo que va a hacer la alfa-amilasa es romper estos pequeños enlaces y hacer que ya no sean grupos de 100, 200 glucosas pegadas, sino sean 5, 4, 10, que a eso se le llama disacáridos, polisacáridos, trisacáridos, pues dependiendo cuántas sean, ¿vale? Eso que permite pues que simplemente se vaya haciendo la digestión en la boca principalmente. O sea, va a ser el primer pedazo donde vamos a tener la digestión. Donde va a pasar la digestión de los sacáridos, ¿vale? O sea, del azúcar. A las proteínas la saliva pues no les hace mucho, la verdad. Por otro lado, la saliva también tiene la saliva en conjunto con la boca tiene una función defensiva que es los famosos, ahorita que estamos con el virus, anticuerpos. ¿Listo? Más adelante, cuando veamos sistema inmune, podemos ver que los anticuerpos, pues hay varios. Entonces, hay unos que se llaman IgM, IgG, que esas son las armas más letales, IgE y demás. Nosotros en la saliva tenemos pues anticuerpos que no son tan fuertes, ¿vale? Pero pues nos permiten pues defendernos de las primeras infecciones bacterianas que quieran entrar por nuestro tracto digestivo, ya sea en la comida o sea en el aire que respiramos, porque pues en nuestra cabeza tanto el sistema respiratorio como el sistema digestivo están muy juntos, ¿vale? Ahora, ¿qué los separa? Entonces hacemos el proceso de masticación, listo, vamos formando lo que se llama el bolo alimenticio y este tiene que bajar por la faringe, listo, digo por el esófago, qué pena, en el cual hay algo que los divide. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio, nosotros respiramos por la boca y la nariz, pero también comemos por la boca. ¿Listo? Y la boca y la nariz dentro de nuestra cabeza están juntitas. Entonces, la epiglotis lo que va a hacer es simplemente separar estos dos sistemas. Entonces, acá podemos ver en el cráneo más o menos cómo están ubicados. ¿Listo? Entonces acá tenemos sistema digestivo más respiratorio, lo que va a hacer es quitar el hueso. ¿Listo? Entonces vemos que tenemos las encías y toda esta parte que es la mucosa nasal, ¿listo? La nasofaringe, bajamos, ¿listo? Vamos a tener todo que la laringofaringe. Acá tenemos ya el esófago, ¿listo? Y este pequeño que es la tráquea, ¿vale? Entonces, acá arriba vamos a tener debajo de esta tiroides y demás, vamos a tener lo que se llama la epiglotis. Que la epiglotis es la que cumple la función de separar el sistema digestivo del sistema respiratorio. Entonces, está debajo de ese pequeño hueso que tenemos en la garganta que usamos para tragar, ¿sí? Para bajar las cosas por el esófago. Pero pues ella lo que hace es moverse no solo para tragar, sino para tapar la entrada a la faringe separar la entrada de la faringe del esófago. Entonces, volvemos acá a nuestro gráfico. ¿Listo? Entonces, ella lo que va a hacer es evitar que pase al sistema respiratorio de la comida, que algunas veces falla, sí, que eso es lo que decimos popularmente en la cultura colombiana como se le fue por el camino viejo, que nos da tos, y la tos pues es un reflejo que tiene el sistema respiratorio para expulsar moléculas muy grandes que entran a él, ¿sí? Fragmentos de comida, la saliva, el pedacito de arroz y demás. Entonces, posterior a esto, pues va a bajar por el esófago, ¿listo? Entonces, el esófago lo que va a hacer es simplemente algo que se llama movimiento peristáltico, que el movimiento peristáltico lo tienen varios órganos, lo tiene el estómago, el esófago, el intestino grueso y el intestino delgado, que es una contracción que se da para empujar. Entonces, lo que va a hacer es contraerse las paredes del esófago, que es un tubo muscular, ¿sí? Que está lubricadito, pero no tiene ciertas cosas que vamos a ver que tiene el estómago. Entonces, lo que hace es contraerse, como vemos acá, y dirigir la comida hacia dónde? Hacia abajo, ¿vale? Entonces, el esófago se va a encontrar con el estómago en algo que se llama el esfínter esofágico.
Entonces, los esfínteres, ¿qué son? Simplemente son como puerticas de tejido que lo que hacen es separar un órgano del otro. Entonces, se cierra la puerta y esto permite que no entre nada más del esófago al estómago, o se abre la puerta y pues permite el paso. Entonces, al hacerse el movimiento peristáltico, que pues si les da curiosidad, porque hay veces el doctor, cuando ustedes van a las revisiones básicas, el doctor les pone el estetoscopio, ese pedacito de metal frío que tiene como audífonos, ¿sí? Eh, por el estómago y demás, es para escuchar si ustedes están teniendo movimiento peristáltico, porque es un movimiento involuntario de nuestro sistema nervioso a nuestros músculos, que lo que permite es pues el paso de ciertas cosas por nuestro, por ejemplo, por nuestro sistema digestivo. ¿Listo? Si no hay movimiento peristáltico, eso es señal de que algo está fallando. Es una enfermedad, por ejemplo, neurológica. Ahora, ¿qué hay en la parte de abajo? En la parte de abajo vamos a tener el estómago, que el estómago es una bolsa, por decirlo así, muscular, que está arrugadita por dentro, ¿sí? Como vemos acá, que se le llaman los pliegues. Entonces, ¿cuál es la función de estos pliegues? Pues simplemente permitir que el estómago se expanda o se contraiga, ¿listo? De esta manera, pues, sirviendo como un reservorio de comida, porque la comida no se procesa en 2 segundos. Una digestión buena en el estómago se demora de 4 a 6 horas dependiendo del alimento que hayamos comido. Hay alimentos que son mucho más fáciles de digerir que otros. ¿Cuáles, por ejemplo, son los más difíciles de digerir? Pues va a ser, por ejemplo, las carnes, ¿sí? Especialmente la carne de res, la carne de pollo, son más difíciles de digerir la carne de res o la carne de cerdo son más difíciles de digerir que la carne del pollo o el pescado. Son más complejas, se demora más tiempo la digestión. Entonces lo que se necesita es que se expanda el estómago para guardar todo ahí y de esta manera, pues, hacer la digestión. Ahora, hay que tener en cuenta que como una bolsa también tiene músculos que le permite hacer ese movimiento de contracción y dilatación, pero por otro lado, el estómago va a tener, un recubrimiento de mucosa, ¿sí? Que esta mucosa es producida por unas células que están ahí especializadas en el estómago, que le permite pues soportar los niveles de acidez y demás. Entonces, ¿por qué esto es especial? Porque pues el estómago, vamos a ver, cuando empieza su proceso de digestión, estas células van a excretar ciertas cosas. Una de ellas es ácido clorhídrico, el cual tiene un pH del 1 al 3, o sea, es muy, muy ácido y se va a encargar pues de simplemente romper muchas, muchas moléculas muy grandes en moléculas muy pequeñas. Y también vamos a tener una molécula llamada pepsina, que la pepsina pues está especializada en romper algo que llaman enlaces peptídicos, que es lo que une los aminoácidos. Como dije anteriormente, pueden ver el video de proteínas para profundizar más en qué es el enlace peptídico y demás. ¿Qué significa esto? Pues que el estómago se puede procesar a sí mismo, ¿sí? Entonces, esta mucosa que secretan las células lo que le permite es defenderse al mismo de su ataque, ¿sí? Entonces, de esa manera solo va a hacer la digestión de la comida y no de él mismo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en algunos casos puede fallar el esfínter esofágico, ¿sí? La puertica, y mantenerse abierta en el proceso de digestión, permitiendo así que esos ácidos y esa pepsina suba hacia el esófago y queme el esófago. ¿Por qué? Porque a comparación del estómago, el esófago no tiene esa protección, esa mucosa. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Que va a quemar el esófago con todo ese ácido y pues lo puede dañar, incluso más arriba hasta las cuerdas bucales y demás, que esto es lo que se conoce como reflujo gástrico, que algunos pacientes tienen ese esfínter ya dañado y el reflujo gástrico les puede dar como consecuencia pues estas quemaduras, dejarlos roncos, mal aliento, entre otras cosas, si no sirve el esfínter. Entonces, como había dicho anteriormente, cuando se va a hacer el proceso de digestión, el estómago lo que va a hacer es secretar, bueno, las células del estómago lo que van a hacer es secretar pepsina y ácido clorhídrico principalmente para hacer la ruptura de las moléculas muy grandes en moléculas muy pequeñas, permitiendo de esta manera que vayan a ser absorbidas de una manera más eficiente posterior a la digestión en el estómago. ¿Listo? Entonces, si resumimos, el proceso de digestión dentro del estómago se da gracias a sus 3 funciones. Almacenamiento, como había dicho anteriormente, expandirse, desdoblamiento mecánico y desdoblamiento químico. ¿Listo? Entonces, el almacenamiento, pues ya dijimos, se expande, se contrae y demás.
Ahora, el desdoblamiento mecánico se da porque el estómago tiene, como tiene músculos, tiene dos funciones. Puede hacer tanto rotaciones, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es como una licuadora. Voy a poner acá una flechita como así, ¿sí? Como contracciones y dilataciones. Esto que permite, pues, ese movimiento, que es cuando, después de que comemos, que escuchamos ese movimiento, lo que hace es que permite que las sustancias, el ácido, la pepsina, tengan más tiempo de interaccionar con ese alimento, permitiendo que se dé pues más rápida la descomposición de las moléculas grandes en moléculas pequeñas. Y por último, pues como he dicho, tenemos el desdoblamiento químico, que es cuando se procesan las sustancias que entran al estómago con moléculas químicas. ¿Listo? Entonces lo que hacen es romper las grandes cadenas de aminoácidos, que son las proteínas, en cadenas más pequeñas de aminoácidos, que son los péptidos, o en aminoácidos solitos. ¿Listo? Esa función, o sea, es realizada por algo que se llama las glándulas gástricas, que son las células que secretan estas sustancias que permiten esa digestión. Ahora, posterior a las 4 o 6 horas, lo que va a hacer nuestro estómago es abrir esta parte, el esfínter pilórico, ¿sí? Que es lo que conecta al estómago con el intestino delgado. Entonces, cabe aclarar que en el estómago no se ha hecho toda la digestión. Tiene que darse también una parte de la digestión en el intestino delgado. Entonces, el alimento se transforma dentro del estómago en algo denominado quimo, ¿listo? Esto está compuesto pues por el alimento parcialmente digerido y las sustancias gástricas producidas dentro del estómago, lo que había dicho. Entonces, pepsina y ácido clorhídrico, que este ácido clorhídrico poco a poco se va neutralizando, ¿vale? Entonces, se hace esa digestión de 4 a 6 horas y pasa esta sustancia al intestino delgado, cuya función principalmente es eh, absorber estos nutrientes y hacer la parte final de la digestión. ¿Por qué? O sea, ninguna de nuestras sustancias se va a absorber en el estómago, a excepción de algunas, como por ejemplo el alcohol, el etanol, el metanol, puede ser absorbido en el estómago y esta es la razón por la cual las personas se emborrachan cuando no comen. Sí, se emborrachan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se absorbe por el estómago y pasa al torrente sanguíneo y ahí pues hace todas sus funciones del alcohol en nuestro sistema. Cambio, pues si hay alimento ahí, el proceso de difusión del estómago al sistema sanguíneo va a ser mucho más lento y probablemente se dé la absorción en el intestino delgado horas después de hacer la digestión, ¿vale? Entonces, posterior a la apertura del esfínter, el alimento pasará al intestino delgado, el cual puede tener una longitud de 3 metros, ¿listo? En este órgano, la digestión continúa para su posterior absorción de moléculas pequeñas que pasarán al torrente sanguíneo. El proceso de digestión dentro del intestino se da con la ayuda de sustancias procedentes del hígado y del páncreas. Entonces, como vimos anteriormente, ¿dónde está? Acá. Voy a agrandar esto un poquito. Vemos que en el sistema digestivo, voy a quitar acá el respiratorio, se encuentra también el intestino y el páncreas. Ellos dos se van a unir al intestino delgado para secretar ciertas sustancias que son importantes para la digestión que se da en el intestino delgado. Entonces, entre las sustancias que son secretadas en el intestino delgado, pues van a estar, o sea, dónde actúan, en esta tabla está dónde actúan y cuáles son y cuál es su función. Entonces, el páncreas va a secretar bicarbonato de sodio, que lo que va a hacer es neutralizar ese ácido que queda remanente de la digestión en el estómago. También la amilasa pancreática, que va a terminar de hacer ese proceso que empezó en la boca de desdoblar esos almidones grandes en azúcares pequeños para desdoblarlos en azúcares más pequeños. ¿Listo? También van a haber proteasas como la tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa, que lo que hacen es terminar ese desdoblamiento de las proteínas que no culminó en el estómago.
Por último, también el páncreas va a secretar las lipasas que va a hacer que los ácidos grasos muy grandes sean desdoblados en ácidos grasos muy pequeños. ¿Listo? El hígado va a producir la bilis que emulsifica los lípidos. Entonces preguntarán, ¿qué es emulsificar? Entonces, los lípidos se han visto que con el agua, ustedes ponen agua y ponen grasa, y los lípidos, digamos que son acá rojitos, y los lípidos van a quedar alejados del agua. La emulsificación lo que va a permitir es la interacción entre el agua y los lípidos para su mejor absorción en el intestino delgado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los lípidos, ya más adelante explicaré qué hace cada biomolécula. Por otro lado, el intestino delgado también va a secretar peptidasas, disacaridasas y un moco para también proteger el intestino de esas secreciones que quedaron remanentes del estómago, ¿vale? Ahora, ¿qué encontramos entonces en el intestino delgado? Entonces, si vemos el intestino delgado así pequeñito, vamos a ver que tiene unos pequeños pliegues de revestimiento intestinal. Estos pliegues lo que van a hacer es que el intestino delgado tenga una superficie de contacto con el alimento que pasa por él muy grande. Y en estos pequeños pliegues se encuentran las vellosidades, que son muy importantes porque las vellosidades son aquellas partes por donde se va a empezar el proceso de absorción de esos nutrientes que se han ido haciendo digestión durante todo el camino. O sea, es la conexión entre nuestro sistema linfático y circulatorio y nuestro sistema digestivo. Ahora, en este pequeño lugar vamos a encontrar algo que se llaman los quilíferos, que son la conexión entre el sistema linfático y el sistema digestivo. Y también vamos a tener los capilares sanguíneos, tanto venolas como arteriolas. Entonces, esto lo que van a hacer es permitir que las células epiteliales del intestino, que son las que tienen estas microvellosidades, permitan el paso del intestino delgado al sistema circulatorio. Estas células se llaman enterocitos y pueden ser afectadas por varias cosas, ¿sí? Virus, bacterias y demás pueden afectar estas células, infectándolas y demás, haciendo que no puedan hacer ese proceso de absorción eficiente y nos dé como consecuencia enfermedades como por ejemplo la diarrea, ¿listo? Que es un problema que se da con varios virus, como por ejemplo el rotavirus, el norovirus, con algunas bacterias como la E. coli, por ejemplo, que eso pasa cuando pues, los alimentos o las aguas con las que lavamos los alimentos no están bien procesadas, entonces nos podemos contaminar con estos virus, que son virus y bacterias que pueden atacar el sistema digestivo. Aparte de la E. coli, el norovirus, el rotavirus, también hay otras como por ejemplo la Helicobacter pylori, que ella lo que puede hacer es romper todas las mucosidades del estómago, permitiendo así que el estómago pierda la defensa de, ese moco, ese recubrimiento, y nos dé como consecuencia úlceras, que son el rompimiento, o sea, cuando el estómago se empieza a procesar a sí mismo. Entonces, en estos pequeños quilíferos se van a dar ese proceso de absorción de los nutrientes. Ahora, el sistema, qué pena, el intestino delgado se encuentra separado en 3 pedazos, las cuales son denominadas duodeno, yeyuno e ileón. Entonces, duodeno va a ser esa primera parte que está después el esfínter pilórico, que es la conexión con el estómago. Entonces, en el duodeno es donde se va a dar ese proceso de neutralización del ácido, empezar la digestión y demás. En el yeyuno, que es la parte más larga del intestino delgado, es donde se va a dar todo el proceso de absorción que acabé de explicar. Y posterior a eso, el ileón es donde se empieza a dar la absorción de agua y el paso al intestino grueso. Ahora, ¿qué vamos a tener en el intestino grueso? Entonces, el intestino grueso tiene varias divisiones, entre ellas está, por ejemplo, acá tenemos la conexión del ileón con el intestino grueso. Vamos a tener el apéndice, que el apéndice es un pequeño fragmento que en otros animales lo que se encarga es de producir enzimas, o sea, proteínas que tienen una función específica para procesar la celulosa. Producen también otra enzima que se llama la beta amilasa,
que es para procesar ciertas carbohidratos que están en otra configuración diferente a la del almidón. Y en animales que tienen, por ejemplo, dietas vegetales, como, no sé, las vacas, el conejo y demás, la apéndice tiende a ser muy, muy grande. Los humanos, como tenemos por evolución, hemos tenido una dieta mayoritariamente carnívora a comparación de herbívora, la apéndice es más pequeña. Es por eso la razón que cuando vemos el procesamiento final de nuestros alimentos, vemos que hay fragmentos de los vegetales que hemos comido, pero no hay fragmentos de las carnes que hemos comido. La razón es porque pues, no tenemos todas las enzimas para procesar ciertas cáscaras o ciertas partes de celulosa que está en las plantas, a comparación, por ejemplo, de las vacas, los conejos y los herbívoros en general, que van a tener ese apéndice muy grande, van a tener todas las enzimas disponibles para procesar la totalidad de los vegetales que se comen. Ahora, ¿cuáles son las partes del intestino grueso? Está el colon ascendente, que es acá ¿sí? O sea, la dirección de cómo van nuestros alimentos vendrían del intestino delgado, pasarían acá al ileón, ¿sí? Entonces en el ileón lo que vamos a hacer es empezar a sacar agua. Ese proceso de sacar agua también lo vamos a ver en todo el colon. Y el paso siguiente lo que va a hacer es subir por el colon ascendente, después pasar por el colon transversal, y por último, ir al colon descendente, al recto y al ano, que es donde hacemos la expulsión. Ahora, algunos preguntarán, pues si el intestino grueso no tiene una gran función. Y la verdad es que es una parte muy, pero muy importante del sistema digestivo, no solo porque pues, se encarga de mover ya los fragmentos finales del proceso de digestión, sino porque también alberga una gran cantidad de bacterias que conviven con nosotros. Los animales en general tenemos algo que se llama la simbiosis, ¿sí? Que va a ser un proceso donde tenemos unión entre bacterias y humanos, en este caso. Entonces, ¿por qué son muy, muy importantes estas bacterias? Estas bacterias conviven dentro de nosotros y están mediadas no solo por lo que comamos, ¿sí? Sino ellas también incluso pueden hacer, por medio de ciertas moléculas, hacer que nuestro sistema nervioso le exija cierta comida a nuestro sistema, o sea, que nuestro cerebro pida cierta comida preferentemente. Por otro lado, un proceso de simbiosis es un proceso de yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Qué significa esto? Que nosotros le damos ese remanente final de alimentos a las bacterias, ¿sí? Y ya lo que sale es lo que nosotros no pudimos procesar y las bacterias tampoco, pero pues ellas pagan arriendo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué arriendo pagan? Pues ellas lo que hacen es producir ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12, que es muy, muy importante, ¿sí? Que también se le conoce como cobalamina. También producen vitaminas como la K4, producen la biotina, que son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la K4 es uno de los factores de coagulación de la sangre, ¿sí? Si no tenemos esta vitamina, no se coagula la sangre. Si no se coagula la sangre, nos volvemos hemofílicos, que es que, por ejemplo, nos cortamos y nunca cicatriza, sino sale esa costrica que tapa el derrame sanguíneo. ¿Listo? La biotina, en cambio, es muy, muy, pero muy, muy importante porque necesitamos muy poquita, ¿sí? Pero nosotros no la podemos producir. La ingerimos en los alimentos y tanto las bacterias que tenemos en nuestro intestino como, como enzimas que tenemos adentro, como por ejemplo la biotinidasa, lo que hacen es sacar ese pedacito de biotina y ella va a ayudar mucho, mucho, mucho en algo que veremos más adelante, que son ciclos metabólicos, como por ejemplo la glucólisis, el ciclo de Krebs, entre otros, que son simplemente pasos que hacen ya después de haber hecho la digestión. Todas esas moléculas lo que necesitan es como, bueno, usted sirve para esto, usted sirve para lo otro, y todas se ayudan entre sí. Entonces, estas dos, por ejemplo, son vitaminas que vienen en el complejo B, y por eso es importante lo que comamos. A la hora final, todos los seres vivos somos lo que comemos, ¿listo? Entonces, como había explicado al inicio, necesitamos cierta cantidad de biomoléculas. Y
acá pues podemos ver un resumencito de qué molécula necesitamos. Entonces, como había dicho anteriormente, necesitamos calcio, fósforo, potasio, cloro, sodio, hierro, flúor, zinc, yodo, cromo y demás. El calcio, pues ya sabemos que está para nuestros huesos y dientes. El fósforo también, porque el calcio más el fósforo van a formar algo que se llama apatita. Apatita. ¿Listo? Que es la combinación de ellos dos, más oxígeno, ¿vale? También vamos a tener el potasio que va a ayudar mucho en nuestras células, en algo que se llama equilibrio ácido-base y en la función nerviosa y muscular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos dos principalmente interactúan a nivel muscular, pues para permitir que los músculos se muevan como si fuera un circuito eléctrico. El cloro, por otro lado, también ayuda en ese circuito como algo que se llama un deprivador muscular. ¿Listo? O sea, es el contrario. Estos dos, potasio y cloro, van a activar y el cloro va a deprivar, pero pues es que se necesita un equilibrio, ¿vale? El magnesio lo que va a hacer es estabilizar ese ADN que tenemos en nuestras células, que ya hemos escuchado tantas veces, que el ADN, el magnesio lo que va a hacer es estabilizar esto, ¿listo? Hace que se estabilice. El hierro, pues lo vamos a tener en la hemoglobina y es lo que hace que nuestra sangre tenga color rojo, ¿listo? Entonces voy a poner acá sangre. El flúor también lo que hace es que el flúor con la apatita, ¿sí? Por eso es que el agua que tomamos, la crema dental que usamos, tiene flúor para formar algo que se llama fluoroapatita, que hace que nuestros dientes sean más sanos y fuertes, así como dicen los comerciales. El zinc, por otro lado, que es ese metal que vemos, por ejemplo, en las tejas y demás, constituye enzimas que participan en la digestión y otras enzimas que controlan, que se llaman proteínas, son conocidas como un grupo grande que se llama proteínas dedos de zinc. Voy a poner el símbolo químico. Y el cromo pues también nos va a ayudar en el metabolismo de los azúcares. También hay otros como por ejemplo, que acá no están en esta, que son el selenio, que es un metal, que forma algo que se llama la selenocisteína, que es un aminoácido que nos ayuda en ciertos procesos químicos, que es muy, pero muy importante. Por otro lado, las biomoléculas que tenemos, vamos a tener también las vitaminas, que están todas las vitaminas del complejo B, ¿listo? Son muy importantes para el desarrollo de nosotros, como son la tiamina, riboflamina, niacina, piroxina, el ácido pantoténico, ya estas son diferentes, el ácido fólico, la B12, que es la cobalamina, la biotina, la colina y demás. Y vemos que cada una de estas biomoléculas tienen sus importantes funciones. También tenemos la vitamina A, que lo que va a hacer es constituir el pigmento visual, ¿listo? Pero la vitamina A tiene un problema, es que es tóxica en grandes dosis y lo que va a hacer es que nuestra piel se vaya tornando un color naranjita. La vitamina D es muy importante, pero esta es súper curiosa porque la vitamina D necesita rayos del sol para producirse, ¿sí? Se llama colecanciferol, es el nombre de esta vitamina. Y esa es la razón por la cual nosotros los humanos debemos tomar cierta dosis de radiación solar, porque la vitamina D lo que va a hacer es permitir que unas células llamadas osteoblastos fijen calcio en nuestros huesitos y así se hagan más grandes, más fuertes y así podamos crecer y que el hueso no sea muy, ¿cómo decirlo? Muy frágil, ¿vale? Por otro lado, también median ciertas funciones en el hígado y por eso es importante lo que llaman baños de sol en los bebés. Si no hay vitamina D, se pueden dar deformaciones óseas, como dice acá en la tabla. La vitamina E y la vitamina C son algo que se llaman antioxidantes y lo que hacen es ayudar con unas moléculas que se llaman radicales libres dentro de nuestras células, que son una de las muchas razones por las cuales envejecemos y que también pueden ser aprovechadas por otros parásitos para moverse más rápido dentro de nuestro cuerpo. Como por ejemplo el que estamos enfrentando ahorita, pues que no es un parásito, es un virus, que es el coronavirus,
al nosotros tener una dieta altamente antioxidante, o sea, rica en vitamina E, rica en vitamina C, no es que podamos evitar la infección, pero por lo menos provocaremos que la infección sea menos letal, ¿sí? O sea, de estar en la casita a estar en la UCI, esa diferencia la puede hacer la dieta. Vuelve y juega. Somos lo que comemos. Y la vitamina K, que como he dicho anteriormente, es importante para la coagulación de la sangre. Ahora, entre esas moléculas se me había olvidado decir que las grasas, los lípidos, tienen varias funciones. Como había dicho anteriormente, entonces los carbohidratos son fuente de energía, ¿listo? Los lípidos son una reserva de energía, reserva, ¿listo? Entonces, estas lo que van a hacer es organizarse en nuestro cuerpo y se pueden organizar de manera infinita, lo cual da como resultado algo que se conoce como obesidad mórbida, que no voy a mostrar en imágenes acá porque pues es muy fea, pero lo que hace es que entre más gordo sea una persona, pues se supone que más energía tiene disponible. Es un mecanismo de defensa que tenemos todos los animales, que es, si comemos mucho, producimos muchos lípidos y tenemos mucha reserva de energía en caso de que no podamos comer más, ¿vale? El problema es que al ser una reserva de energía infinita, pues después de cierto límite, esos lípidos se vuelven sólidos, ¿sí? Y ya no pueden ser usados después. Después explico cómo es un proceso de hambruna. Posterior a este video voy a explicar, o en una clase voy a explicar, cómo es el proceso de hambruna y cómo el cuerpo va usando estas biomoléculas, ¿listo? Carbohidratos, aminoácidos, lípidos y demás, en un proceso de hambruna. Entonces, espero el video les haya sido interesante y nos vemos en un próximo video.